Yo mientras estábamos en este ratito adorando, yo sentía la presencia del Señor. Y qué bueno es poder estar en su presencia, mostrarte tal y como eres, sabiendo y entendiendo que somos pecadores, pero incluso con nuestros defectos, con nuestros fallos, Dios nos sigue amando. Por eso el pastor me decía que yo iba a ser el encargado de administrar la palabra, y yo le decía al Señor, ¿qué puedo traerle a tu pueblo, Señor? Porque yo sé que por mí no puedo daros nada. Si yo diera cosas mías, su idea conforme habéis venido. Pero yo confío que el Espíritu Santo va a tomar este siervo inútil, el cual el Señor ha utilizado en esta tarde para poder exponer la palabra. Pero si es verdad que aunque la palabra ya está presentada, me gustaría rogarte que inclinaras tu rostro y empezar a pedir al Señor que me use para poder hablar en esta tarde, pidiendo lo que necesita cada uno de vuestros corazones, para que el Señor sea quien me preste los dichos de su palabra. Por eso yo en esta tarde voy a hacer una pequeña oración antes de empezar la palabra. Señor y Padre del cielo, Dios mío, muchas gracias porque una vez más tú me utilizas en esta tarde, Dios mío. Te ruego a mi vida, Señor, que tú seas quien la tome en esta tarde, Dios mío, y anule todo lo de mi persona, Jehová del cielo. Y que tú seas, Dios mío, quien tome el control, Dios mío. Que tú seas quien me preste los dichos de tu palabra, Dios mío, para el beneficio de tu pueblo, Dios mío. Sabiendo y entendiendo que yo no soy nada, pero que tú puedes hablarle a través de tu siervo, Dios mío. Te ruego que esta palabra caiga en buen corazón, Señor. Que esta palabra nos haga bien a todos los que la escuchamos, Jehová del cielo. Te ruego mi vida, Señor, que tú vengas ministrando la mente en esta tarde, Dios mío. Que tú quites todo aquello que le estorba para poner atención a tu palabra, Jehová del cielo. Muchas gracias te da mi vida, Señor. Y todo te lo dejo presentado en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a empezar con la palabra del Señor. Yo mientras estaba ahí, el Señor me llevaba y me decía cómo se ha expandido el Evangelio a través de su palabra. Y es bueno saber y entender que aunque el Evangelio es bonito, el Evangelio no lo ha traído a través de ángeles, ni tampoco de una voz trondosa del cielo diciéndole a las naciones cómo es el Evangelio, sino que el Evangelio ha sido a través de personas que fallan, a través de personas que tienen debilidades. Y qué mejor que poder hablar de su palabra, sabiendo y entendiendo que el Evangelio lo programamos nosotros a través del Espíritu Santo. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahí empieza la obra, a través del Espíritu Santo. Y empieza a abrir los corazones. Y el Señor pues busca una serie de personas para poder anunciar ese Evangelio. Y a mí me gustaría hablaros con un poquito de Colosenses. ¿Cómo fue esta iglesia? Déjame decirte que Colosenses es una iglesia pequeñita que está al lado de la Odisea, que también se encuentra a 160 kilómetros de Éfeso. Pero para llegar a Colosenses, primeramente tenemos que entender y saber que algo ha tenido que suceder para que llegue la palabra a ese pueblo, ¿verdad? Igual que ha llegado a España, ha llegado casi a todos los lados del mundo. Por eso yo digo esta tarde, ¿cómo se fundó Colosenses? Colosenses, déjame decirte que fue fundada a través de Pablo. ¿Pero cómo? Personalmente, no fue personalmente, sino que estuvo, dice el relato de Hechos, en el capítulo 19 y 20, estuvo por 3 años en Éfeso compartiendo la palabra. Y dice que tanto judíos como griegos, todos fueron oídos, y dice que fue impactante su palabra en toda Asia. Pero ahora, a través de Pablo, empezar a recitar la palabra del Señor en Éfeso, ahí había gente, pues, de la Odisea, gente de Éfeso, otros de Herápolis y otros de la Odisea. Por eso dice que fue fundamentada por Epafras. ¿Quién es ese hombre? Fue un hombre que posiblemente escuchó el Evangelio en Éfeso a través de Pablo. Pero este hombre no se conformó simplemente que escuchó la palabra y se la quedó para él, sino que fue a la Odisea, sino que también fue a Herápolis y también fue a Colosenses y empezó a abrir esa iglesia. Y estudiando esta palabra dice que se la otorgan a Epafras, que fue el que fundó, porque Pablo nunca fue. Porque dice la palabra que a los colosenses y a la Odisea, aquellos cuales nunca han visto mi rostro, quiere decir que nunca lo han visto.
Ahora, ¿cómo se acciona esta carta de Colosenses? Se acciona a través de la información de Épafa a Pablo. Pablo esta carta la escribe cuando está en Roma, cuando está preso. Va a Épafa y le informa de lo que está sucediendo. Y entonces, al ser informado, él ejecuta la carta. Qué bueno es que cuando haya problemas, sepamos ir a quién tenemos que ir. Déjame decirte algo, tienes que afianzarte en Jesucristo en tu vida. El epicentro de tu vida tiene que ser Jesucristo. Amén. Tenemos que tener, hermano, una buena doctrina, una buena enseñanza. Teniendo doctrina y enseñanza, tenemos lo que quiere Dios que tengamos el cristiano y la cristiana. Amén. No es simplemente tener una ritualidad como tenía la mayoría de la gente en aquellos tiempos. Esta carta, en el capítulo 2, dice que había 10 enseñanzas de malas doctrinas por maestros que había en esa iglesia. Pero dice Pablo, y lo vamos a ver con la palabra, lo que dice a través de esa iglesia. Dice en primera de Pablo 1:4: y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os guarda en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Qué bueno que puedan hablar de la iglesia de Jesús diciendo: sabemos de la fe que tenéis, del amor y de la esperanza. Porque van a venir a tu vida muchas veces enseñanzas o pensamientos que vienen de parte de Satanás, que parece ser que lo estás haciendo bien, pero al Señor eso no le agrada. Una de ellas, por la que Pablo empieza a hablar de esta carta, es porque decían algunos maestros de esa iglesia, decían que los ángeles eran lo que intervenía y que Dios no era Jesús, sino que estaba por encima de los ángeles, pero no era Dios, y que tenía que adorar a los ángeles para poder tener cosas. Y así entraba la filosofía a través de la gente. Pero Pablo empieza a hablarle y a decirle: entonces, ¿en quién me habéis creído? Si ya os he dicho antes, a través de la palabra, que Jesucristo es la cabeza, que Jesucristo es la piedra angular. ¿De qué te sirve creer la cosa humana, el no te guste, el desayuno, que maltrate tu cuerpo, si no tienes a Jesucristo como fundador de tu vida? Hoy en día se está perdiendo mucho las doctrinas fundamentales que necesita la iglesia, hermano. Tenemos que tener una buena doctrina para poder saber en quién creemos, para que podamos mostrar ese amor que tenía la iglesia de Odisea, para que tenga esa esperanza que tenía esa iglesia. Porque yo no sé la esperanza que tú tienes, pero yo tengo una esperanza, que es poder ver a Jesucristo aquel día en el reino de los cielos y poder estar con Él. Pero debemos enseñar y instruirnos nosotros mismos a través de la palabra. ¿Cómo nace el amor de un cristiano si no ha conocido a Cristo? No puede amar a Cristo si no tiene amor hacia los hermanos, a los demás. En esta tarde tenemos que empezar a valorar la buena doctrina. Por ejemplo, del amor. El amor es algo, es un vínculo que dice que cubre multitudes de pecados. Porque el amor es ese amor que Cristo derramó en la cruz del Calvario por ti. Él tuvo tiempo para venir a salvarte en esta tarde. Él incluso sabiendo que lo iban a humillar, sabiendo que lo iban a golpear, sabiendo que lo iban a insultar, Él no cambió su manera de pensar. Tú que has venido a los pies de Jesús, ¿te piensas que esto es un camino de rosas? ¿Te piensas que es un camino fácil? ¿Te piensas que no te va a venir prueba? ¿Que no va a tener nunca tribulación? Pues déjame decirte algo. Dice Pablo que a través de sus aflicciones, de sus padecimientos, dice que los demás se fortalecían más. Y qué bueno es que a través de la iglesia de Jesús podamos hacer que nuevas almas vengan por cómo vivimos cada día. Tenemos que tener un buen testimonio cada día, hermano. Tenemos que saber a lo que venimos a la iglesia. Tenemos que saber lo que es un hijo y una hija de Dios. Tenemos que saber comportarnos cada día, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, como dentro de tu hogar, como en el hábito de tu amigo, como cuando estás comprando. Porque esto no se trata de quedar bien delante del hombre, porque dice su palabra que nada sirve quedar bien con el hombre y quedar mal con Dios. Entonces, Éfrafa, un hombre que escuchó el evangelio de Dios a través de Pablo,
No le importó ir y decir, mi iglesia está pasando esto. Hay gente que está queriendo malas doctrinas. Hay que reconocer muchas veces, cuando algo no viene de parte del Señor, no podemos vivir el Evangelio a nuestra manera. No podremos servir ni beber dos aguas, ni una fuente puede echar ni agua salada, ni dulce si solamente tiene un pitorro para poder echarla. Es imposible, hermano. En esta tarde, ¿en qué manera estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo lo estamos expandiendo en nuestra vida? ¿Lo hace a tu manera o lo tenemos que hacer a la manera de Jesucristo con sus mandatos y preceptos y mandamientos? Yo creo que la palabra siempre es clara en nuestra vida, hermano. Hay cosas que el ser humano la acoge dentro de sí y la guarda, pero déjame decirte algo: el que ha conocido a Jesucristo no guarda, sino que sabe arrancarla a través de la oración, que sabe arrancarla a través de un ayuno, que sabe dar un abrazo cuando un hermano le hace mal, sabiendo y entendiendo que fallamos, que no somos perfectos. Pero eso lo hace la gente, los hombres y las mujeres que viven en los mandamientos y preceptos del Señor Jesucristo. Jesucristo es muy claro y dice: yo he venido a por los sanos. Dice que viene a por los enfermos. Tenemos que ir a por los necesitados. La iglesia muchas veces nos necesitamos los unos a los otros. Éprafas fue en busca de Pablo porque él sabía que podía darle la cosa que necesitaba a su iglesia. ¿Qué era lo que necesitaba? Un hombre de Dios, un hombre que vive el Evangelio. Necesitamos mujeres y hombres que sepan lanzar el Evangelio a este mundo. Pero también necesitamos hombres y mujeres que sepan vivirlo, que sepan padecer, que sean fieles. Porque el cristiano está aquí para padecer. El cristiano está aquí para aguantar. Pero el cristiano tiene que ser disciplinado en su tarea cristiana. ¿Qué es ser disciplinado? Es ser instruido, corregido y un hombre adecuado para poder darle a los demás la necesidad que necesita. Un hombre que no guarda, una mujer que está ahí para la hermana. Esos son los verdaderos cristianos. Pablo, con sus problemas, muchas veces golpeado, azotado, pero cuando venían a él se despojaba de todo lo que tenía y empezaba a decir: no, yo sé a lo que he venido, tengo que hablarle de la palabra del Señor. Y en esta tarde el Señor te está hablando a tu corazón y a tu mente que tienes que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu creencia. Por tu creencia no vas a ser salvo, por tus obras tampoco vas a ser salvo. Pero si tú vives conforme a la voluntad de nuestro Jesucristo, tú vas a ser salvo. Porque qué bueno es lo que dice su palabra. Dice: corre la carrera, pero llega hasta el final. Córrela a tu modo de correr. Él no te pide que seas el primero, que corres más, que llegues fatigado. No, Él quiere que la seas legal, que no nos saltemos ninguno de sus mandamientos. Por eso Él puede decir, cuando ya está a punto y está sentenciado para la muerte, dice: he corrido, he peleado la buena batalla, ahora me espera la corona del juez justo y fiel. Porque el cristiano que sabe y la cristiana que sabe que anda en los mandamientos y preceptos del Señor tiene la corona de vida. Pero eso no lo puede hacer cualquiera, hermano. Eso no es fácil. No es fácil que tú escuches cómo hablan malamente de ti. Pablo le dirían miles de cosas. Perdonad la expresión, le dirían hasta Pedro, le golpeaba, le rajaba la ropa, le escupía, pero a él no le importaba. Él sabía en quién iba creído. Y él tuvo un encuentro con el Señor. Y dice que yendo hacia Damasco, dice que se le apareció y lo tiró de la cabalgadura. Y en esta tarde el Señor permita que salga a tu encuentro y quite todo aquello que te está arrastrando para que no pueda hacerle bien al Señor. Empecemos a despojarnos de las cosas que no le agradan al Señor. Necesitamos tener un encuentro como lo hizo Pablo. Dicen que los de al lado escuchaban la voz pero no la conocían. Hoy en día la iglesia del sur tiene que saber reconocer la voz del Señor. La iglesia del sur tiene que saber cuando Dios le está hablando a su vida.
Tienes que dejar tratarte, tienes que dejar guiarte. Porque déjame decirte algo, hay un punto bonito cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor. Dice que lo dejó ciego, ¿es así o no? Y dice que fue guiado hasta dónde. Hasta donde Dios le dijo, ve a la casa y allí vendrá un hombre y le cuartelará la vista. Pablo iba ciego, pero cuando tenía la vista, iba erróneamente, iba a perseguir a la iglesia. Pero cuando uno tiene un encuentro con Dios, aunque tú no veas lo que parece ser tu destino, el Señor te tiene algo bonito para ti. Tiene un propósito. Pero muchas veces no queremos ver a través de los ojos de Cristo, sino queremos ver a través de los ojos de lo que a mí me agrada. Por eso Pablo tiene que decir, hay cosas que quiero hacer y no hago, y lo que no quiero hacer no hago. Porque sabía vivir en el Espíritu. Iba entendido y iba reconocido lo que tenía que hacer. Él decía, ¿yo para qué sirvo? Para los gentiles, para proclamar el Evangelio. Y yo te digo hoy a ti, Iglesia del Sur, ¿para qué estás en la iglesia? ¿Simplemente para escuchar y guardar? Tienes que exponer el Evangelio de Cristo. Tú también eres un hombre y una mujer que puede ganar discípulos para los pies de Cristo. No simplemente los que nos dedicamos a predicar la palabra. Tú también eres un llamado del Señor. Tanto hombres como mujeres. Tenéis que valorar lo que nos ha dado el Evangelio. Dice que el Evangelio es poder de Dios cuando creemos en Jesucristo. Qué bueno es que le hables a tu amigo. Qué bueno es que le hables a tus familiares. Qué bueno es que en tu entorno represente Cristo. Y que te digo algo en esta tarde. Y me gusta decirlo mucho porque es así como yo lo he entendido. Yo sé que tengo que vivir para Cristo. Si trabajo, trabajo para Cristo. Y si tengo que morir, que muera para ir con Cristo. Necesitamos implantar a Jesucristo en nuestros corazones. Necesitamos que la Iglesia del Sur siga flotando como lo está haciendo. Porque a mí me da alegría cuando hablan de mi iglesia. Y no es porque esté aquí arriba, ni quedar bien con ustedes, pero de la Iglesia del Sur, todo el que la visita no escucha a nadie que hable más. Conforme entra, dice, he sentido la presencia. Qué iglesia más bonita, cómo derrama ese amor. ¿Pero por qué? Porque estamos impregnados de Jesucristo. El Señor cada día te da la oportunidad de que si has fallado, o quizás tu mente o tu corazón te está diciendo que tienes que aceptar a Cristo, no dudes por lo que puedan decir los demás. Dice que este evangelio es de locos, que nos llamen locos, que nos llamen lo que quieran, pero que no te roben tu salvación. Pablo no era un hombre cualquiera, Pablo era un hombre que iba a estudiar a los pies de Gamaliel, iba estando en una de las mejores escuelas en su tiempo, pero él entendió el llamado de Jesucristo. Él podía ganar mucho dinero. En aquellos tiempos él trabajaba en las campañas. Es como hoy en día hacer blogs en la estructura. Podía ganar mucho dinero. Y dice, pero todo lo tengo por basura porque he entendido que tengo que vivir para Cristo. No me importa. Hay muchas veces que Satanás viene a decirte que dependes de ti solo. Pero déjame decirte algo. El Señor abre puertas donde tú no las ves. El pueblo de Israel estaba en el desierto y necesitaba agua. Y llegó Moisés y le dijo, toca la roca y va a salir una fuente de agua. Y bebieron todas las personas con el ganado, porque el Señor saca de donde no hay. Porque el Señor cuando habla tiene que obedecer. Pero no solamente humano, sino la naturaleza y todo. Pero tú tienes que tener ese poder dentro de tu vida. Tú tienes que agarrarte y aferrarte. Tienes que ser valiente. Porque este mundo, Satanás lo utiliza para querer utilizar cristianos. Pero tú sabes verdaderamente lo que ellos desean tener esa paz que tú tienes. Tener ese valor de vivir la vida conforme a Dios le agrada. Porque Satanás te ofrece aquello que deseas, pero después lo desprecias. Empezó con Judas trabajando, sustrayendo de la bolsa. Llegó dentro de su corazón a decir, me ofrecen 30 monedas por entregarlo. Dice que cuando lo entregó la recibió, pero cuando se dio cuenta de lo que iba hecho, dice que lo que él codiciaba lo tiró. Las 30 monedas. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes a Jesucristo? No es mejor que te equivoques
como se equivocó Pedro, pero supo correr a los pies del Señor. No corramos hacia los hombres, a los pies de nadie. Corre a los pies del Señor que abre puertas. Él es la fuente de tu vida. Él es quien permite que te levantes cada mañana. Él es quien cuida de tus hijos. Él es quien te da el alimento. Él es quien te está cuidando de que te venga la enfermedad. Él pone ese vallado para que Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, no puede entrar. Pero muchas veces nos pasan cosas porque nos salimos del vallado que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y tenemos que ser ovejitas fieles, como dice su palabra. Ovejas que estén siempre en el redil, que reconozcan la voz cuando lo llame el Padre. Necesitamos empezar a trabajar, a saber escuchar el Espíritu Santo, porque hay gente que está dentro de la iglesia, que el Señor lo está llamando, pero no lo escucha. Pero tenemos que ser como ese pequeño Samuel. Dice que estaba Elí, y dice que decía Samuel iba a caer Elí. Elí no escuchaba la voz de Dios, pero Samuel sí. Necesitamos gente que sepa y entienda reconocer la voz del Señor cuando te está llamando. Empieza a trabajar en tu vida, fundamentala en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se fundamenta? ¿Simplemente con escuchar a nuestro pastor o al obrero que venga o al candidato que predicamos? Así no es, hermano. Tú te fundamentas leyendo la palabra del Señor. Tú te fundamentas cuando te interesa de la palabra que el Señor pone cada día en tu vida. Conforme vas leyendo la palabra, Dios te va hablando. Ahora cuando empiezas a leer la palabra, empiezas a tener una relación. Vas caminando con Dios. Y ahora vas a empezar a escuchar la voz y vas a empezar a orar. Quizás muchas veces estás en tu casa y tienes esa necesidad de querer orar, pero no lo haces. ¿Pero por qué no lo hacemos? Por el cuerpo pecaminoso que tenemos. Pero necesitamos tener una espiritualidad que esté por encima de la carnalidad. Por eso me gusta tanto como Pablo lo usó el Señor. Era un hombre que vivía en el Espíritu. Era un hombre que cuando estaba en lo más profundo de su celda, golpeado, maltratado, en oscuridad, empezaba a alabar al Señor. Y hoy en día va a tener quizás pruebas, que te va a ver en la oscuridad, que no va a haber salida. Pero cuando empieces a alabar al Señor y a glorificar su nombre, las cadenas se van a romper, los grilletes se van a abrir, y va a empezar a venir el Espíritu Santo y te va a sacar de donde estás. Pero necesitamos, iglesia del sur, vivir en espiritualidad cada día. La palabra del Señor tiene que ser que te nutra cada día, hermano. Igual que necesitas desayunar y presumimos, me meto yo también con ustedes en los estados cuando ponemos una comida. Oh, ¿qué me estoy comiendo con mi mujer? Mira que desayuno, un zumo de naranja, mi tostada de aguacate con jamón. Pero presume de cuando el Señor te da palabra cada día. Eso lo escondemos, porque puede ser que en el estado nuestros amigos nos digan algo o te avergüenzas de Él. Pues no nos debemos avergonzar de la palabra del Señor, porque le debemos tanto a nuestro Señor Jesucristo que no hay expresión humana que se pueda decir lo que tenemos por gracia. Él ha sido el que nos ha establecido esa comunión. Él ha sido el que se ha hecho un malhechor por culpa de nosotros. Por eso en esta tarde fundamentémonos en Cristo Jesús. Que tu base sea Cristo Jesús, sabiendo y entendiendo, reconociendo lo que está bien y lo que está mal. Por eso en el capítulo 3 me gusta mucho, porque dice la vida antigua y la nueva. Mira lo que dice de la antigua: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría y cosas de las cuales la ira de Dios está sobre los hijos que hacen esas cosas. Por eso en esta tarde, el hombre y la mujer que acepta a Jesucristo es una nueva criatura. Nuevas cosas pasan en tu vida. Si antes maldecías, ahora no maldices. Si antes mentías, ahora no mientes. Si antes tenías juntas malas, ahora no tenemos a juntas malas. Si antes tenías pensamiento impuro hacia alguien, ahora no los tenemos. Porque hemos entendido y hemos recapacitado que Jesucristo ha entrado en nuestra vida. Y yo hago una pregunta y no me conteste.
¿Estás viviendo una vida adecuada conforme a Dios le agrada? Ahora mismo somos actos de que el Señor nos puede utilizar para hacer un propósito. Yo digo en esta tarde y confío en el que el Señor tiene un propósito con cada uno de ustedes. Pero vivir el Evangelio no es una rutina. Vivir el Evangelio es una relación con Dios. Porque si no tiene relación, ¿cómo lo conocemos? Pablo tenía relación cercana con Dios. Tú imagínate, Pablo, que para poder decir, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, estuvo en el cielo. Hoy en día tenemos que saber buscar la espiritualidad. Tenemos que saber cómo tenemos que elaborar esta palabra, cómo hacérsela llegar a los demás. ¿Tú quieres que la iglesia del sur siga creciendo en membresía? ¡Qué poco! ¿No queréis que crezca la iglesia del sur? Yo quiero que crezca. Por eso fundamental en Jesucristo. Porque cuando tengas que hablar, te va a pasar igual como les dijo el discípulo. Cuando tengáis que hablar, no os preocupéis, porque el Espíritu Santo vendrá dentro de vosotros y diréis lo que tenéis que decir. Simplemente no tenemos que avergonzarnos de Jesucristo. ¿Cuántas veces yo me meto el primero con ustedes? Hemos estado con nuestro amigo o algún familiar y el Espíritu Santo nos ha golpeado a hablarle de Dios, pero por vergüenza no hemos callado. Es una batalla que hemos perdido con Satanás, porque ha retenido lo que sabe que tiene poder. La palabra de Dios tiene poder en aquellos que la manifiestan cada día, en aquellos adoradores que están todos los días orando y pensando en su vida, sabiendo y reconociendo que tu vida no es que tienes que trabajar para poder vivir, sino trabaja para vivir y dale todo el tiempo al Señor. Indágate cada día en la palabra. Busca proyectos en tu vida. Afianza tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, a que puedas estar en la cobertura del Señor. Porque primeramente tenemos que edificarnos nosotros mismos, sabiendo y entendiendo que la salvación personal, y ahora una vez que hemos entendido como Pablo en ese encuentro con Jesucristo, ahora tenemos que empezar con nuestra casa. Después empieza con tus familiares, con tu amigo, y después con lo que el Señor te ponga en tu corazón. Si te pone un proyecto, llévalo a cabo. Porque dice Pablo que muchas veces quería partir hacia un lado, pero el Espíritu no se lo permitía. Y muchas veces nosotros tiramos por el camino que el Espíritu Santo no quiere que tiramos y caemos. Pero te recuerdo que dice que si pecara, abogado tenemos con el Padre. Aquel, ¿cómo se llama? Jesucristo. No hay mejor abogado en esta tierra. Satanás viene con medio verdades que es peor que mentira. Tienes que saber escuchar y discernir la voz espiritual a la de Satanás. Satanás te empuja a que hagas lo malo. Mi Cristo es tan caballero que simplemente te lo impone para que tú decidas si quieres hacerlo o no. El Evangelio no es por obligación. El Evangelio no es que te obliga. El Evangelio es que te saca de adentro, sabiendo y entendiendo que el que ha muerto y ha resucitado, ha muerto por ti, te da una nueva vida, que es la vida que todo ser humano quiere, que es para la eternidad. Porque ¿qué persona aquí puede retener la muerte? Dice la Biblia que todos tienen un nacimiento y un día de muerte. Pero mi Jesucristo nació, pero la muerte no pudo retenerlo. Sino que bajó hasta el Hades, se llevó a los cautivos y le quitó la llave. Aquel que iba perdido junto con Adán. Y hoy en día, sabiendo todas estas cosas, en el siglo que estamos, estáis viendo la guerra que está habiendo en el pueblo de Israel. Yo veo la imagen en la noticia y de verdad que me entristece. Y llevo un tiempo orando por ellos porque he visto a los padres cómo le dan comida del sol a su hijo, agua y un trocillo de pan. Y nosotros tenemos aquí todo y no hacemos nada. Tenemos todo para poder trabajar para el Señor. Y a cambio simplemente queremos tener nuestra comodidad. Mi Jesús, teniéndolo todo, no le importaba ir en busca de los pecadores, no le importaba ir en busca del necesitado. Mi Jesús siempre sale a tu encuentro.
Por eso en esta tarde el Señor vuelva a tu encuentro a decirte a tu vida: no sé cómo te encuentras, no sé en qué estado espiritual estás pasando. Quizás estés en lo máximo, o quizás estés en medio, o quizás lo más bajo posible. Pero te recuerdo y te digo, como dice su palabra: venga a mí los cansados y atribulados, porque yo le haré descansar. Igual que le dijo a Elías: come y bebe, porque el largo camino te espera. Hoy el Señor te dice que comas de la palabra del Señor, para que puedas estar nutrido espiritualmente, para que puedas marcar un antes y un después en tu vida. Hoy en día hay una cosa en el capítulo 2 que es la que más me llama la atención, y dice que es la helenista en el enfoque, que se encuentra en el 2 del 20 al 23, y yo se lo voy a resumir. Dice: y un problema grave causado por la falsa enseñanza era su tendencia helenista. Dice: esto alentó el orgullo, alentó la arrogancia, y resultó un grupo dentro de la congregación que, vanamente hinchados por su propia mente carnal, juzgaban a otros. Debemos saber y entender que nosotros no somos nada. Nosotros somos gente restauradora, gente que no mira lo que ha pasado con el hermano o la hermana. Nosotros sabemos y entendemos a través de la palabra que estamos para alientar, para recuperar al hermano o a la hermana que ha caído. Esos son los hombres que viven conforme a Cristo le gusta y le agrada. Por eso en esta tarde, aférrate a la palabra del Señor. Vive para Cristo. No tengas miedo. Él te abre puertas, como he dicho, en mitad del desierto. Pero empieza a expandir el Evangelio como verdaderamente se tiene que expandir, sabiendo y entendiendo que el deshace y hace es Jesucristo. Nosotros simplemente somos portadores de la buena noticia del Evangelio. Igual que predicaban los hermanos, hoy nosotros también tenemos el Espíritu Santo, que podemos hablarle a todas las personas que están necesitadas. Y si algún hermano dentro de la congregación está mal y lo sabe, ayúdale, acércate, porque dice que es bueno que estemos juntos y en armonía. Así que así debe andar la Iglesia del Sur. Deciros en mi persona que yo estoy orgulloso de la iglesia en la que me encuentro, porque cuando hablan de la Iglesia del Sur, hablan buenas palabras. Son gente que están aferrada en la fe, en el amor y en la esperanza, como dice Pablo. Qué bueno es que tenga a esa gente de afuera esa buena información de la Iglesia del Sur. Por eso, cuando entran a la Iglesia del Sur y las hermanas empiezan a cantar, los hermanos y las hermanas empezamos a adorar, la presencia se derrama, porque empieza nuestro Señor Jesucristo a parar todas las cosas celestiales, porque oye a su pueblo clamando, porque es fiel y porque tiene amor, y la esperanza sabe dónde se encuentra. Por eso en esta tarde, en la situación que te encuentres, el Señor está saliendo a tu encuentro. No sé tal vez tu problema, pero si algo tienes que contarle, cuéntaselo al Señor. Y si tienes que empezar de nuevo, empieza, porque el Señor dice que coge el pecado y lo tira al fondo del mar, siempre y cuando lo confesemos. Por eso en esta tarde, acércate a Cristo, porque la salvación no es colectiva, sino personal. Por eso, ármate de valor como la mujer samaritana y empieza a proclamar el Evangelio. Aunque tenía más testimonio, pero cuando tiene un encuentro con Dios, no le importa lo que dice a los demás, sino que empezó a hablar de Jesucristo y dice que se convirtieron mucho a través de ella. Por eso, tómate la palabra y sabes que eres una nueva persona una vez que tienes un encuentro con Dios. Y este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Que cuando tengamos un encuentro con Dios, las cosas son nuevas. Vive una vida nueva para Cristo. Y no te avergüences de la palabra del Señor, porque el Evangelio es poder de Dios cuando lo vivimos. Si quieres ver milagros, como pasó cuando en la época de Pablo, vive conforme a los mandamientos de Jesucristo, porque dice en su palabra: y cosas mayores que yo haré a través del Espíritu Santo. Por eso, enriquécete de la
la palabra que el Señor ha puesto hoy en nuestro corazón y empecemos a degustarla y empecemos a vivirla. Fortalécete en la palabra, sabiendo, entendiendo que la cabeza del cuerpo es Jesucristo y Él es el que manda. Igual que el cuerpo, yo digo de levantar esta mano, el que hace que la levante es la cabeza, que le manda y la manda. O igual Jesucristo, cuando Dios te mande algo, si te manda a orar, ora. Si te manda a hacer algo, no dudes. Y sobre todo, vivamos de la palabra cada día. Si no vivimos de la palabra, de nada sirve. Al fin y al cabo, el hombre que no se alimenta o la mujer que no come diariamente, por un tiempo se muere, se desnutre y fallece, el corazón se para. Pero aquel que se alimenta, pues sigue funcionando el cuerpo, el organismo. Pues lo mismo es el cristiano y la cristiana. Aquel que come cada día de su palabra, ese vive aquí en la tierra en espiritualidad cada día. Por eso entramos en la santidad progresiva que no había antes. Yo hasta aquí corto el mensaje porque es lo que siento del Espíritu Santo. Que Jesucristo sea nuestro enfoque principal y que no nos avergoncemos de la palabra del Señor. Que no te sirva venir aquí y después cuando estés fuera nos avergoncemos de la palabra del Señor. Donde quieras que vaya, vamos a hacer como hizo nuestro hermano Pablo. No le importó dejar toda su apariencia donde iba a estudiar, simplemente tuvo el encuentro, lo tiró de la cabalgadura y dejó todas las cosas de este mundo como por basura. Entonces, edifica tu casa en la buena roca. Por eso en esta tarde inclina tu rostro y da las gracias al Señor por la palabra que ha traído. Y ya con vosotros, pastor.